¿Ya? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a los que están aquí presentes, a los que están del otro lado de cámara. Hoy vengo a traerles un pequeño mensaje muy cortito. No les voy a meter caña, como me dijo Alberto esta tarde. Y esta noche puse el tema "No te desenfoques", ¿sí? Vamos a ver en Mateo 14, 22 al 33. Es muy conocido. Vamos a hablar de Pedro. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Siempre que escuchamos esto, leemos esto, más bien cuando escuchamos, decimos de que no seamos como Pedro, ¿no? Por su incredulidad, por no saber reconocer la voz de Dios, de Jesús al primer momento, ¿no? A nosotros muchas veces nos pasa eso, de que no sabemos reconocer esa voz cuando el Señor nos está hablando, nos quiere decir algo. Pero yo esta noche quiero resaltar esos puntos que a lo mejor mucha gente lo ve negativo y darle un voto de confianza a Pedro, ¿no? Halagar un poquito lo que él hizo esa noche. En el versículo 22, sí, nos vamos al 22, dice de que nos ponemos en contexto, ¿no? Y estaban una multitud donde el Señor estaba hablando y Él les manda a sus discípulos a la barca. Eran varios. En el versículo 26 vemos como al ver que viene alguien caminando sobre las aguas, que es algo imposible, se asustan, ¿no? Los que están dentro. Y dicen: un fantasma. Eso me lleva a mí a pensar en nosotros mismos, en nuestra vida diaria, en mí misma. Muchas veces vemos situaciones o vivimos circunstancias en las que nos asustamos, nos entra el miedo y no sabemos reconocer realmente que es nuestro desierto para poder llegar a una gloria mayor, ¿verdad? No vemos con claridad esa situación y nos entra el miedo, nos entra el desánimo, porque como bien Quique en la charla que él trajo aquí, la palabra, él puso el ejemplo de una moneda, que si lo acercamos a nuestros ojos, no vemos lo que hay alrededor, pero si nosotros alejamos, podemos ver con claridad lo que hay detrás de la moneda. Y dependiendo de cómo lo pongamos, si lo ponemos así, no vemos. Pero si le ponemos de costado o nosotros cambiamos nuestro enfoque, vemos diferente, ¿verdad? Así que aquí es donde el primer punto que yo quiero resaltar de Pedro, y puse el número 1: haz frente a tu fantasma, a tu problema o a tu desierto. Porque
por la circunstancia que estemos pasando, nos quedamos sentados esperando, cruzados de brazos y llorando, ¿no?, por la situación que vamos pasando. Nosotros no fuimos llamados a ser débiles. O por lo menos yo creo y yo confío que yo no fui llamada a quedarme ahí sentada y llorar, ¿no? Sino que yo fui llamada a pasar de gloria en gloria. Venimos a no volver a cometer esos errores que cometimos en nuestro pasado, ¿no? Cuando no estamos firmes en el Señor, cometemos muchos errores. Eso no quiere decir de que porque ya estamos con el Señor no vamos a cometer ningún error. Al contrario, van a venir pruebas y a lo mejor vamos a caer, pero lo importante es saber levantarnos. Aquí vemos a un Pedro muy echado para adelante, ¿no? Muy echado para adelante, como se dice acá. Vemos a un Pedro que no se quedó cruzado de brazos en esa barca esperando a morir al ver ese fantasma. Vemos a un Pedro que le dice: Señor, si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas. Le hizo frente a ese fantasma. ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos frente a las situaciones que vamos viviendo en el día a día o en nuestro caminar con el Señor? Porque creo yo que siempre se predicó de caminen con el Señor, que todo le va a venir bien, todo le va a ir bien, ¿no? Y nos quedamos con eso en que yo voy a empezar a ir a la iglesia o voy a empezar a leer la Biblia y ya me va a venir el trabajo, me va a venir el coche, me va a venir la casa. Y no es así. Tenemos que confiar en Él, pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte también, ¿no? Y yo aquí veo a un Pedro valiente que se paró y dijo: llévame y anda a andar sobre las aguas para ir hacia ti, ¿no? Valiente al enfrentar esa situación que los demás compañeros no supieron hacer nada porque estaban esperando ya que el fantasma les lleve, creo yo, ¿no? Así deberíamos de enfrentar nosotros nuestras pruebas, confiados en Dios, porque sabemos yo creo que yo tengo un Dios de milagros, ¿no? Un Dios de milagros, un Dios de imposible y sobre todo un Dios fiel. Un Dios fiel que sé que si yo voy a ese fantasma o a esos problemas, Él me va a sostener. Porque aquí Jesús le dice, ven, le dice, ¿no? Si miramos en el 27, y si podemos ir a las comparaciones de todas las versiones, me llamó la atención porque yo puse estuve comparando en Dios habla hoy, en la NTV y en la Nueva Versión Internacional. Y en todos, este es el 27, en todos dice, calma, tranquilos, soy yo, le decía el Señor, ¿no? Jesús le decía, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y así el Señor nos dice a cada uno de nosotros, tranquilo, no se desanimen que soy yo voy con ustedes. Él es nuestro Dios fiel, que a pesar de las circunstancias y de los momentos que estemos pasando, que muchas veces no lo veamos con claridad porque tenemos que recordar que ellos aquí era de madrugada, ¿no? Y no veían con claridad lo que tenían al frente. A nosotros en nuestra vida diaria nos pasa exactamente igual. Cuando empezamos a caminar con el Señor, no es todo color de rosa, no es todo nos va a salir bien. De hecho, mi marido y yo, nosotros cuando empezamos a caminar, que lo hemos contado aquí, empezaron a venir un problema, otro problema y otro problema. Pero aún así, sabíamos en pos de quién íbamos. Teníamos nosotros nuestro enfoque
al frente, sabíamos a lo que nosotros nos enfrentábamos, porque sabíamos que el enemigo no se queda quieto cuando empezamos nosotros a activar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho para dar. Tenemos mucho para dar. Así que, dependiendo de las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos dice, calma, tranquilo, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, yo soy fiel. Y decimos que tenemos un Dios de milagros, ¿no? Porque es imposible caminar sobre las aguas. Y para muchos, la situación que estemos pasando, es imposible poder salir de esa situación, ¿no? Pero sin embargo el Señor dice, confía en mí, tranquilo, soy yo, estoy aquí para sostenerte, para guiarte, ¿no? Debemos hacer frente, entendiendo que Dios se encargará de nuestra situación, entendiendo que Dios está ahí. Lo que nosotros nunca tenemos que perder, vuelvo a repetir, es a dónde vamos. Enfocarnos, tener siempre nuestra mirada puesta en Dios y confiados en Él. En el versículo 29 Jesús le dice a Pedro, ven. Así también el Señor nos dice, ven, grandes cosas tengo para ti. Cuando el Señor nos dice ven, nosotros muchas veces nos quedamos y vamos pasando por momentos complicados. Y siempre decimos, siempre nos quejamos, siempre hay una queja. Siempre decimos, no, es que el Señor siempre me trae problemas. No, es que el Señor no me saca de esta situación. No, es que el Señor no me da un trabajo. Siempre es un no, pero, un no, pero. Siempre Dios tiene la culpa, no somos nunca nosotros. Aunque aquí yo sé que no pasa eso. Aquí a nosotros eso no nos pasa, no. Pero nosotros para ese milagro que queremos ver, tenemos que poner de nuestra parte. Siempre digo que yo tengo un Dios caballeroso. Un Dios que no me obliga a hacer algo que yo no quiero, ¿no? O que yo no esté preparada. Yo sé Él sabe cuál es el camino correcto que yo tengo que tomar, pero Él no me obliga. Un Dios muy caballeroso. Somos nosotros quienes tenemos que ceder a ese momento, a esa situación, a esa circunstancia, para poder ver ese milagro. Pero no tenemos que perder esa mirada, no tenemos que perder ese enfoque. Están las cámaras, las profesionales, que dependiendo cómo uno mueva el objetivo, se ve con nitidez o se ve borroso, ¿no? En el móvil mismo se puede hacer eso. Entonces, intentar siempre, en el móvil le das con el dedo para poder ver bien la imagen en el punto que uno quiere, ¿no? Démosle nosotros a nuestra vista ese enfoque perfecto que necesitamos, ese enfoque que nos lleva a la vida eterna. Más adelante vemos en el versículo 30, vemos a un Pedro desenfocado. Porque en el 30 dice, pero al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse, ¿no? A nosotros aquí no nos pasa, vuelvo a repetir, nosotros aquí no nos desenfocamos, nosotros aquí siempre con la mirada firme, ¿no? A nosotros no nos pasa eso, pero a Pedro le pasó, desenfocó su mirada. A la gente de afuera, no a nosotros, les pasa de que se dejan llevar por esa circunstancia que están pasando, ¿no? Por ese momento que están pasando. Yo antes, vivía muy desenfocada, ¿no? Pero en el momento que empecé a caminar o a estar en las cosas de Dios, a venir a la iglesia, empezamos a venir con mi marido y nos cambió mucho. Pero yo
hubo un momento en el que yo me desenfoqué. La gran mayoría de aquí conocen y saben la situación que yo pasé en mi trabajo. Yo estaba trabajando aquí cerca en el centro, en el Corte Inglés, y yo estaba muy bien, porque me daba tiempo a venir a la iglesia, me daba tiempo a venir los domingos, entre semana podía estar también. Pero de la noche a la mañana, así de un día para otro, literal, fue que me dijeron, ¿te vas para el centro? ¿Te vas para otro local? Y yo me derribé, dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que ir? Allí los horarios son peores. Aunque descanse 2 días, no voy a tener los domingos para irme a la iglesia. Le empecé a buscar 1000 vueltas y me empecé a enfocar en ese problema. Terminé en urgencias por un ataque de ansiedad. Y yo solamente me centraba en esos fuertes vientos, en esas olas que se centró Pedro, en los problemas de nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? En el trabajo nos va mal y ya nos descentramos de las cosas del Señor. No somos capaces de decirle, gracias Dios. Gracias por este trabajo que tengo. Al contrario, decimos, Señor, ¿por qué me pones acá? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero el Señor nos dice que no nos distraigamos. Que yo hoy por hoy estoy pasando la misma situación en el trabajo. Me volvieron a mandar de donde yo no quería salir, de donde yo le decía al Señor, Señor, tengo más tiempo, puedo asistir a la iglesia. Me volvieron a mandar para allá y ciertamente tengo que ser sincera, los primeros días dije, ¿por qué tengo que volver? No quiero, me quiero quedar donde estaba. Yo que tanto pedía y le pedía a mi jefe, quiero ir para el corte, hasta que llegó el día. Después de casi un año llegó el día y otra vez. Y el Señor me habló con esto y me dijo, te estás desenfocando nuevamente. Te estás fijando en la circunstancia que estás pasando. Estás poniendo, nuevamente vas a poner la excusa de que no, me voy para allá, ahora se abren los domingos, ya no puedo ir a la iglesia. Pero no, hice con mi objetivo así, regulé la vista y de nuevo puse mi enfoque a donde tengo que poner, ¿no? Así que intentemos no nos desenfoquemos, siempre con la mirada puesta al frente y sabiendo a dónde vamos, a qué queremos llegar, ¿no? Así que yo les animo a que no importa las circunstancias o por lo que estemos viviendo, siempre va a haber problemas. Aquí en esta tierra siempre vamos a tener problemas. Depende de nosotros cómo lo veamos, como un estorbo, como algo para salir victoriosos o para quedarnos sentados como hicieron el resto que no reaccionaron, ¿no? O decirle al Señor, Señor, heme aquí estoy, ¿no? No nos dejemos llevar por lo que pasa. No dejemos que, ahí dice que venían vientos contrarios, creo que decía. No nos dejemos llevar por esos vientos contrarios que nos pasan o que vivimos día a día aquí. ¿Cómo conseguimos el no desenfocarnos nosotros? Buscando de Él, leyendo, creciendo día a día. Nosotros en estos días estábamos hablando con mi marido y decimos, a lo mejor no estamos creciendo a pasos agigantados, ¿no? O lo que realmente nosotros quisiéramos o la expectativa que a lo mejor teníamos nosotros de estar creciendo, de estar buscando. Pero lo importante es que, aunque sea un paso, hemos dado.
no nos hemos quedado ni hemos vuelto atrás. Así que yo les animo a que enfoquen bien su mirada y que sigan adelante, que lo importante es seguir al frente, es ver ese milagro y poder andar sobre las aguas, confiados en que el Señor nos espera al otro lado, porque el Señor nos dice, ven. El segundo punto, que creo que es el más importante, dice, reconoce y clama a quien te sostiene. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, él fue, ¿no? Él fue. Pedro quizás tuvo miedo, normal, nosotros en las situaciones que podemos estar pasando a lo mejor vamos a tener ese miedo, pero que ese miedo no pueda con nosotros, que ese miedo no haga a que nosotros no veamos en quién realmente confiamos, que no nos distorsione la mirada. Aquí Pedro se desvió su mirada por completo y me llevaba a recordar cuando traje la palabra aquí sobre Elías, ¿no? Elías convocó a todo un pueblo y hasta los profetas de Baal, de Acera, los dioses paganos, ¿verdad? Y Elías hizo una demostración del poder de Dios impresionante, que si nos podemos imaginar, les ridiculiza a los dioses en ese momento, ¿no? Se burla de ellos. En un momento dado Elías dice, a lo mejor se han quedado dormidos, ¿no? Porque ellos tuvieron que poner como una hoguera, un becerro creo que era, ¿no? Que tenían que matar, un ternero, puede ser. Y tenían que, invocando a Dios tenían que encender eso. Y estos dioses, estos profetas paganos, que eran unos 400 y pico de Acera y 450 de Baal, en total unos 800, empezaron a invocar que se encienda, empezaron a hacer danzas, empezaron a cortarse entre ellos, a rasgarse la ropa. ¿Y qué pasaba? Eso no se encendía. Y se cortaban, exactamente, hacían ahí, vamos, que Elías se reía de ellos y se burlaba de ellos, ¿no? Porque no conseguían que encienda eso. Y sin embargo, cuando le tocó a él dice que cavó alrededor, metió más abajo de lo que es el nivel de donde estaba la leña o los palos de los demás, hizo a que eso sea más profundo, y dice que llenó de agua, mojó todo lo que tenía ahí alrededor hasta que el agua rebosaba, dice, ¿no? Y él con tan solo decir, Señor, haz que esto se encienda, eso se encendió, que sabemos que cuando unos palos están mojados, no se enciende eso. Y sin embargo, él demostró que realmente tenemos un Dios poderoso, ¿no? ¿Y qué le pasó a Elías? Después de todo eso, vale, salió de ahí. ¿Y qué le pasó? Le entró el miedo. Porque apareció una mujer. Apareció Jezabel. Y con solo 3 palabras, Elías tuvo miedo. Contra 800 pudo y contra una mujer no pudo. ¿Pero por qué? Porque se desenfocó. Su mirada puso en esa mujer. Su mirada puso en lo que le dijo esa mujer, en lo que lanzó Jezabel por esa boca. Te quiero muerto. Y eso pudo
más de todo lo que él había hecho, después de haber visto el poder de Dios, le entró miedo. ¿Y qué hizo? Se escondió en una cueva. Se distrajo. Apartó la mirada de quien le había dado ese poder. Se escondió en esa cueva, se desenfocó. Así que no seamos ni como Elías, ni como muchos otros de la Biblia que podemos ir nombrando, que en algún momento se desenfocan. Pero no está mal que nosotros en un momento nos desenfoquemos, porque somos humanos, es normal. Pero tenemos que reconocer y tenemos que clamar, porque aquí vemos a Pedro que se dio cuenta de que se estaba hundiendo y ¿qué hizo? Pidió ayuda. En el 31, en el 30 dice, Señor, sálvame. Ese sálvame es una voz de auxilio, me supongo, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que nos estamos desenfocando y vamos pasando por esas circunstancias o esos momentos que ya no podemos, porque a lo mejor estamos hasta aquí o hasta aquí de problemas, es bueno decir, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque después dice que Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso el Señor nos dice a nosotros, ¿por qué dudamos? Por los momentos que podemos pasar, no sé. A nosotros no nos pasa eso, no nos entra ese miedo. A los de tiempo nuevo no nos pasa ese miedo. No nos llega a nosotros eso. ¿A qué no, Alberto? A nosotros no nos llega el miedo. Pero es bueno reconocer. No, poco. Pero es bueno reconocer y pedir, Señor, ayúdame, heme aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Porque en Él somos más que vencedores, ¿no? Dice que el Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, pero para eso tenemos que enfocarnos. Para eso tenemos que humillarnos muchas veces, cosa que no nos gusta. Según mi marido, yo soy muy terca, pero muchas veces tengo que doblar rodillas y decir, Señor, heme aquí, no puedo yo sola, ¿no? Así que yo les animo a que sí seamos como Pedro, en ser echado para adelante, en enfrentar esas situaciones, confiados en que el Señor está ahí con nosotros, confiados en un Dios fiel que no nos va a dejar, confiados en un Dios de poder, que nada hay imposible para Él, ¿no? Y que cada día busquemos y que empecemos a crecer en Él. Y aunque nos parezca poco los pasitos que vamos dando, lo importante es que vayamos hacia adelante. Porque el Señor nos dice, ven, aquí estoy, no temas, cálmense, ánimo, ¿no? Que esa Jezabel que podemos encontrar por ahí afuera no nos desanime y no nos haga escondernos de la cueva, ¿no? Porque el Señor tiene cosas impresionantes que puede hacer con nosotros si nosotros le permitimos al Señor que haga. Si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Así que eso es lo que yo esta noche le quería decir, que
apunten bien, limpien bien sus objetivos de esa cámara, de esos ojos, de esa mirada ahí. Y vayan hacia adelante, que el milagro de andar sobre las aguas podemos hacer. Y podemos hacer cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están al otro lado, pero confiados en Él. Confiados y reconociendo, como les digo, que tenemos un Dios fiel, poderoso, que siempre va a estar a nuestro lado. Y que aunque nos caigamos, así como aquí Pedro vemos, aunque empezó a hundirse, los brazos de nuestro papá va a estar ahí para levantarnos. Que lo importante es eso, el levantarnos y el seguir adelante. Amén. Amén. Una oración para cerrar. Va a ser aquí mi esposo. Bueno, Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos puedas, Señor, ayudar para que podamos, Señor, encontrar esa fortaleza, Señor, porque muchas veces somos débiles, caemos, Padre, pero tú conoces nuestros límites, tú conoces, Señor, nuestras intenciones, Señor. Y aunque tú bendices nuestras acciones, Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, para que podamos así encontrar, Señor, verdaderamente esa fe que tú deseas, Señor, que nosotros tengamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has hablado hoy. Gracias porque te hemos entendido, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comprender y a caminar en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.